Historia real. Abuela descubrió a su marido con la novia de su hijo y reveló un secreto impactante. No podía creer lo que mis ojos veían esa tarde. Justo en mi cocina, rodeada del olor dulce a pan recién horneado, quedó todo en silencio, menos mi corazón que latía a 1000 por hora. Ahí estaba Leonardo, mi esposo de toda la vida, agarrado de la mano de Antonella, la mujer que se suponía sería mi nuera, la novia de mi hijo. El universo quería hacerme estallar en 1000 pedazos y yo, con 78 años, me quedé congelada, sin poder parpadear. Desde niña supe que la vida no sería fácil para nosotras. Crecí en una época donde las mujeres debíamos estar calladitas, obedientes, sin quejarse. Pero yo nunca fui esa mujer. He resistido tormentas que dejaron cicatrices profundas. Leonardo y yo nos conocimos en la víspera de mis 20 años, cuando todo parecía pura esperanza y alegría. Él era el hombre con quien imaginé envejecer, caminar lento, abrazada a la rutina. Pero las grietas comenzaron a mostrarse después, con la sombra negra de su adicción creciendo, alejándonos poco a poco como si un accidente invisible nos desgarrara. Y así llegamos a este día, la boda de Pedro, nuestro hijo, la fiesta que debía reunir felicidad, risas y futuro bajo un mismo techo. Pero mientras los invitados cantaban y las copas se alzaban, yo escuché una voz familiar detrás de la puerta del comedor. Una mezcla de susurros nerviosos y risas ahogadas me hizo detenerme. El corazón me explotó cuando me asomé y los vi juntos, en un rincón oscuro, como dos cómplices de una traición intolerable. Mi mano temblaba, el sudor frío me empapaba la frente. Ellos ahí, en ese abrazo prohibido, rompiendo no solo la fiesta, sino mi mundo entero. ¿Gritar? ¿Salir corriendo? ¿O fingir que no había visto nada? La cocina, que minutos antes había sido mi refugio cálido, se volvió una trampa de miedo y desesperación. Miré la foto familiar en la pared, la única prueba intacta de lo que un día tuvimos. ¿Cómo contarle a Pedro que su padre lo había estado engañando con la mujer que él amaba? ¿Podría su corazón resistir el golpe? Sentí que el aire se me hacía pesado, la garganta se cerraba y una punzada de rabia y tristeza me atravesó. Pero también un destello de fuerza escondida, esa que me ha sacado adelante tantas veces. Porque no puedo dejar que todo se destruya sin luchar. Sin embargo, en este instante la duda me paraliza. ¿Debería soltar esta bomba o guardar el secreto para evitar destrozar más? La verdad pesa, y la mentira también. En el eco de ese silencio, mi mente busca respuestas que no llegan, y yo solo puedo quedarme aquí, atrapada entre el miedo y el deber, observando esa foto, que parece gritarme que nada volverá a ser igual. ¿Será esta la última vez que vea a esta familia unida? ¿O solo el inicio de un terremoto que nos arrasará a todos? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Mi mano seguía temblando cuando moví la foto familiar un poco, como si alzar a ese vidrio pudiera protegernos del desastre. Pero el daño ya estaba hecho. Estaba ahí, atrapada entre el miedo y el deber, sin poder respirar. Y entonces, justo en ese instante pesado, escuché un ruido seco, como si algo se rompiera al otro lado de la puerta del comedor. Mi corazón se soltó en un salto desesperado. La puerta se abrió de golpe y no aparecieron dos amantes furtivos, sino Pedro, nuestro hijo, con la cara desencajada, tan pálido que parecía un fantasma. Pero no venía solo. Detrás de él, Leonardo salió tambaleándose, casi cayendo, los ojos vidriosos, la boca abierta, como si una fuerza invisible lo empujara a confesar algo imposible.
Pedro, gritó Leonardo con una voz rota. Pero había algo más en su tono, un miedo profundo, como si estuviera a punto de revelar un secreto que nunca había querido que nadie supiera. Pero lo que pasó después me dejó paralizada. Cuando mi hijo se volvió hacia Antonella, ella no respondió con el abrazo nervioso de un amante cómplice, sino con una expresión de puro terror, con los ojos tan abiertos de miedo que me dolieron. No sabía nada, dijo ella entre sollozos. Esto no es lo que creen, susurró con desesperación. Y entonces llegó la bomba que me detuvo el aliento y me dejó sin pie. Leonardo cayó de rodillas en el suelo, temblando, y con voz entrecortada empezó a contar algo que me hizo sentir que el mundo se abría en dos, justo bajo mis pies. No es culpa mía. Todo esto es un error. Tu madre, sí, tu madre. Miró a Pedro directo a los ojos. Ella está viva. Sentí que un golpe brutal me aplastaba el pecho. Estaba a punto de gritar. Pedro estaba tan confundido como yo, paralizado por el peso de esas palabras. Pero Leonardo siguió, con un hilo de voz que casi no se oía. Tu madre desapareció hace años. Creí que estaba muerta, pero la he estado buscando todo este tiempo. Antonella es mi hija. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. La fiesta, la música, las risas de afuera, todo se apagó en un instante, como si el mundo se hubiese congelado. Antonella no solo era la novia de Pedro, era su media hermana, su hermana secreta. Hay algo peor que la traición de un amante, y eso es descubrir que la verdad que pensabas era tu cimiento, era mentira. Todo lo que conocía se transformó en polvo y cenizas. Pedro, con una mezcla de asco y horror, retrocedió, la cara desencajada. Miraba a Antonella y a su padre con un terror que quebraba hasta el alma. Yo lloraba sin control, sintiendo que me ahogaba. Una parte de mí quería gritar que todo era mentira, pero otra sabía que esto era real y estaba destruyendo mi mundo desde adentro. Y mientras el murmullo se hizo estruendo entre los invitados que ya se acercaban al comedor, una pregunta enorme, brutal, se coló en mi mente, helándome hasta los huesos. ¿Cómo enfrentas un secreto que apunta a que tu familia no es lo que creías, y que el amor y el odio se han confundido en una red imposible de desenredar? ¿Podría seguir mirando esa foto ahora que todo lo que creía firme se había vuelto arena? La boda que debía ser un comienzo, de repente parecía la tumba de todo lo que amamos, y yo, con el corazón destrozado, me quedé ahí, queriendo gritar y sin poder abrir la boca, atrapada en una torre. ¿Y qué pasará con esa familia que creí rota, pero que hoy parece irreparable? El silencio aplastaba la sala. La gente parecía no respirar, como si hubiese una nube invisible suspendida que absorbía hasta el aire. Yo estaba temblando, sin aliento, con las manos aferradas al marco de la puerta, como si fuera un ancla para no caer. Pedro miraba a Antonella, con una mezcla de confusión y horror que le retorcía el rostro. Ella recién comenzaba a limpiar las lágrimas. Desesperada, suplicando que alguien creyera su verdad. Y Leonardo, él seguía en el suelo, con los ojos perdidos, temblando como una hoja congelada. Pero entonces, justo cuando pensé que nada podría sorprenderme más, la habitación tembló. No era miedo, ni el temblor del cuerpo, sino un ruido brutal, como un golpe seco contra la pared. Un estrépito que me hizo saltar. ¿Qué fue eso?, gritó alguien, y todos giraron hacia el rincón oscuro donde un cuadro antiguo colgaba de la pared, justo encima de la mesa. Yo sentí el peso en el pecho crecer otra vez, una ola helada que me recorría. El cuadro se cayó. El golpe contra el piso fue el disparador de algo que nadie esperaba. Desde detrás del marco se deslizó un sobre amarillo, viejo, arrugado. Lo agarré con manos que temblaban de pura inquietud y un nudo seco en la garganta. El polvo levantado picaba mis ojos. Lo abrí con cuidado, como si tocar ese papel pudiera quemarme. Adentro había fotos, muchas fotos, pero no de fiestas familiares, ni sonrisas felices. Eran imágenes viejas,
borrosas, de una mujer desconocida. No podía ser. Esa no era la mamá de Pedro en las fotos. Era alguien más. Más joven, sí, pero diferente. Y luego al sacar la última imagen me quedé paralizada, sin poder respirar. Era Leonardo, abrazado a esa mujer de las fotos, pero no como en las fotos de boda o del cumpleaños de Pedro. No, aquí había algo más oscuro. Algo prohibido. Un escalofrío me recorrió la espalda. La mujer en las imágenes no era la madre de Pedro. Era Antonella. Mis ojos se clavaron en esa foto como si fuera una sentencia. Leonardo y Antonella juntos mucho antes de que Pedro conociera siquiera a esa chica. Antes de que ella se pusiera el vestido de novia. Antes de las promesas bonitas. La boca se me secó. Pedro se acercó a mí, con la mirada que pidió una explicación que yo no tenía. El cuchillo en el pecho dolía más fuerte. «No puede ser, esto es imposible», gritó Pedro, arrastrando a Antonella hacia él. Ella lloró, tratando de explicarse, pero sus labios solo pronunciaban fragmentos sin sentido. Leonardo, que por fin pudo levantarse, miró la foto y una sombra cruzó su rostro. Me miró a mí y sus ojos ardieron con algo que hacía rato no veía. Pánico puro. «Hay más. Hay cosas que no saben», murmuró. «Cosas que proteger, verdades enterradas por años». Y entonces, justo antes de que pudiera decir otra palabra, un grito cortó la noche. Todos volteamos hacia la puerta de entrada. Una mujer, vestida con un abrigo oscuro y con la cara oculta por el cabello, apareció tambaleándose, casi como un fantasma. «Estoy a ti», gritó con voz rota. «He vuelto». Un frío instantáneo invadió la sala. Las lágrimas me brotaron de los ojos sin control, y Pedro retrocedió, mirando a esa mujer con una mezcla de asombro y terror. La mujer levantó la cabeza y era imposible. La mujer, de pie en ese salón, era idéntica a la mujer de las fotos, idéntica a Antonella. Un silencio sepulcral cayó como una manta negra. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos mientras su voz susurraba quebrada. «Pedro, soy tu verdadera madre». Y entonces todo explotó en mí. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo después de tanto dolor y secretos aparecía esta mujer para destruir todo, para romper los pedazos ya rotos de nuestra familia? Mis piernas flaquearon y sentí que me hundía en un mar de preguntas sin respuestas. ¿Quién era realmente Antonella? ¿Y esa mujer? ¿Qué había estado pasando detrás de esas paredes durante todos estos años? El terremoto estaba lejos de acabar, y yo temblaba, atrapada en un abismo de verdades que ni siquiera sabía si quería enfrentar. Mi cuerpo no reaccionaba. La mujer que acababa de entrar, con ese abrigo oscuro que parecía absorber toda la luz, susurró esas palabras. Y el aire se volvió tan denso que sentí que me faltaba. «Pedro, soy tu verdadera madre». Las lágrimas quemaban mis ojos, pero antes de que pudiera respirar otra vez, ella levantó la mano temblorosa. Fue entonces cuando todo cambió, como si alguien hubiera pulsado un botón invisible, y el mundo de repente se desmoronara aún más. Ella se quitó el abrigo, y ahí, frente a todos, se reveló algo imposible. En su cuello, una cicatriz profunda, fresca, en forma de estrella. Yo la reconocí de inmediato. Era idéntica a la marca que Leonardo llevaba en el pecho, la misma que Pedro tenía y que hacía meses nos había contado que le dolía sin razón, la misma que ninguno habíamos entendido hasta ahora. Pero lo que nadie esperaba fue lo que pasó después. La mujer dio un paso atrás y con una voz que temblaba entre el miedo y la confesión, empezó a hablar, pero esta vez dirigiéndose a mí. «María, yo sé quién eres». Mi corazón se detuvo. Miré a Pedro, que parecía a punto de estallar en lágrimas. Miré a Antonella, que se acercó a mí con ojos suplicantes. Miré a Leonardo, que ahora ya no estaba pálido ni desesperado, estaba aterrorizado. «Tu madre nunca desapareció», continuó ella.
apuntando directamente a mi pecho, y de repente el silencio explotó en gritos y murmullos sin sentido. Todo fue un teatro, un juego sucio que ni siquiera ustedes entienden. Yo no soy solo su madre, ni tu rival, María. Soy la hermana de Leonardo. Eso me heló hasta los huesos. ¿Qué? Grité, sintiendo que el mundo daba vueltas y se me caía encima. Pero ella siguió. Él me quiso borrar, me quiso sacar de su vida y de la tuya. Pero ese accidente que todos creyeron no fue un accidente. Yo fui la víctima de un plan que tenía que proteger un secreto más grande. Mi cuerpo se estremeció. Las imágenes que habían dado vueltas en mi cabeza en estos años, las lágrimas, la rabia, todo empezó a encajar de forma horrible. Yo estaba embarazada de otra persona, no de Leonardo. La verdad es que Pedro no es el hijo que creen. Pedro, tú no eres hijo de Leonardo. Un grito estridente cortó la habitación. Sentí la mirada de todos clavada en mí como una daga. Pedro dio un paso atrás. La cara le cambió, como si hubiera caído en un hueco oscuro, profundo. ¿Qué estás diciendo? ¿Eso es verdad? Susurró con la voz rota. Sí, afirmó la mujer con un hilo de voz, y entonces reveló algo que me partió en dos. Sacó un pequeño pañuelo, lo desplegó, y dejó al descubierto una carta, amarillenta, con una letra delicada. Esta es la evidencia que Leonardo quiso esconder, que Pedro es hijo de un hombre diferente, un hombre que puede estar en esta misma casa, viendo todo sin saber la verdad. El murmullo creció. Si las paredes pudieran hablar, habrían gritado. Leonardo retrocedió, pálido, sin poder sostener la mirada de ninguno. Parecía perderse en un mar de culpa y miedo. Y justo cuando creí que no podría soportar más, la mujer se giró lentamente hacia mí. Y tú, María, tú no eres la mujer que crees. No eres la madre de Pedro. Tú fuiste parte del plan. El plan para esconder la verdad, para protegernos a todos. Pero el precio fue demasiado alto. Sentí que mis rodillas flaqueaban. ¿Qué plan? Logré sollozar. Pero ella me interrumpió. Un plan para crear una familia que no existe, para construir mentiras sobre mentiras. Y entonces, como un relámpago, cayó al suelo un sobre más grueso, con fotos y documentos que nunca esperé ver. Fotos donde Leonardo y yo aparecíamos, sí, pero en lugares, fechas, que no cuadraban con la historia. Documentos donde mi nombre no era María, no era la madre de Pedro. Mis manos se cubrieron la boca, incapaz de gritar, llorar, respirar. En ese momento, la casa entera se volvió un campo de batalla, donde lo que creí ver y sentir se desmoronaba ante mis propios ojos. Y en todo eso, una certeza insoportable. Ya nada sería igual. Ni la familia, ni la historia, ni yo. ¿Quién soy en realidad? ¿Quién es Pedro? ¿Y qué demonios nos había unido a todos, sino la sangre que creímos tener? La mujer me miró con tristeza y me susurró: María, la verdad no nos pertenece, nos controla. Y ahora es tiempo de enfrentarla, aunque duela hasta que nos arranque el alma. Y justo ahí, en medio de ese estrépito, la luz de la fiesta se apagó de golpe. La oscuridad se tragó todo, dejando solo el eco de un grito que parecía venir de muy lejos. Un grito que sabía que marcaría para siempre esta noche de bodas convertida en pesadilla. Y yo quedé temblando sola, con el corazón hecho pedazos, y la pregunta que nunca antes me había hecho: ¿quién mierda era realmente? La luz volvió de golpe, con un zumbido que me quemó los oídos. La habitación se iluminó otra vez, pero algo había cambiado. Todo se sentía más oscuro, más frío. El silencio se rompió con un suspiro rasgado, como si alguien estuviera dejando ir el último pedazo de aire que le quedaba. La mujer del abrigo, que ahora todos veíamos clara,
dio un paso hacia adelante, y ahí, justo bajo esa luz fluorescente, se nos dibujó un rostro que no era solo idéntico a Antonella, sino idéntico a mí. Sí, me temblaron las piernas porque el espejo de mi memoria se quebró en 1000 fragmentos cuando escuché las palabras que siguieron, con esa voz rota y firme. María, soy tú. El corazón me empezó a doler con una fuerza que nunca había sentido, como si alguien apretara un puño invisible en mi pecho. Miré a Pedro, que estaba paralizado y con la boca abierta sin poder entender nada. Leonardo entrecerró los ojos, y en ese momento su expresión cambió. Pasó del miedo a algo más profundo, terror mezclado con resignación. Esto no puede ser real, susurré entre sollozos. Pero ella sonrió con tristeza y dijo, no solo somos idénticas, María. Este cuerpo, esta vida que ves, no es más que una sombra creada para esconder la verdad. Yo soy lo que queda de ti, de la mujer que nunca fuiste. Porque tú, María, estás muerta. Un grito seco escapó de mi garganta, pero las palabras se agarraron a mi lengua como hierro candente. Sentí que la habitación giraba, que me caía al abismo justo enfrente de todos. La imagen de la foto familiar en la pared se quemaba en mi mente. No entiendo, logré decir con la voz quebrada. Claro que no entiendes porque nadie te contó la verdad, siguió ella, acercándose lentamente, y tuve que retroceder, aterrada. Hace años alguien te reemplazó. Esta soy yo, la verdadera María, la que sobrevivió al infierno que tú creías haber vivido. Los murmullos crecieron, invitados ya sin fiesta, solo espectros sosteniendo copas atrapadas entre el horror y la incredulidad. ¿Reemplazó? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Pedro temblando, aferrado a Antonella, que sostenía mi mano como si eso le diera fuerza. La mujer, con unos ojos más vacíos y a la vez más vivos que nunca, negó con la cabeza. No solo ella, todos ustedes están atrapados en un juego que ni sospechan. Leonardo, tú sabes la verdad, pero temías contarla. La familia perfecta que creyeron tener nunca existió. María nunca existió. Yo soy la única que está aquí en cuerpo y alma. Leonardo se desplomó contra la pared con un ruido sordo. Sus manos temblaban y sus ojos se volvieron vidriosos. Su voz, apenas un susurro, cortó el aire. No, no puede ser. Me dijeron que estabas muerta, que la pérdida era real. Yo creí en una mentira, igual que todos ustedes. El frío me caló los huesos, pelos de punta, y entonces la mujer, mirándome directamente, me soltó la bomba que me dejó sin aliento. María fue internada hace años en un hospital psiquiátrico. Se escapó, la siguieron, y para proteger a todos, creyeron que ella había muerto. Yo supliqué por mi vida y tomé su lugar en este mundo. Pero ahora la verdad vuelve para cobrar su precio. Mis piernas fallaron, todo se empezó a nublar, pero justo cuando creí que esto no podía ir más lejos, una puerta del fondo se abrió con violencia. Un hombre, sudado, con los ojos desorbitados, apareció tambaleante en la sala. Miró a todos y con voz arrastrada dijo solo una palabra: «Basta». Y cuando se tomó un momento para respirar, así, firme pero roto, pronunció la frase que hizo que mi alma se detuviera por un instante eterno. María, tú no eres ni tú ni ella. Eres un experimento, un cuerpo reemplazado, y todos aquí están viviendo una mentira biológica. Un frío absoluto recorrió mi espina dorsal. Las caras se congelaron. Pedro me miró como si hubiera perdido a su madre 2 veces en ese mismo instante. Y entonces, mientras la mujer, la verdadera María, me soltaba la mano con un gesto triste, tuve un último pensamiento, helado, que resonaba en mi cabeza como un latido de muerte. Si no soy María, entonces ¿quién mierda soy yo? Y si todo es mentira, ¿qué diablo significa eso para nuestra familia? La verdad estaba a punto de romperse de nuevo, pero esta vez no había vuelta atrás. Solo oscuridad. Y la promesa de que nada, absolutamente nada, volvería a ser lo que pensábamos. El murmullo no se apagaba.
La gente se miraba sin entender, perdida en un laberinto que parecía no tener salida. Mis piernas flaquearon otra vez, temblando como hojas secas en tormenta. El eco de esas palabras, «Eres un experimento», retumbaba fuerte en mi cabeza, pesando como una piedra gigante sobre mi pecho. Justo cuando pensé que el suelo me iba a tragar, las luces parpadearon débilmente y un frío punzante me atravesó de punta a punta. Entonces, sin advertencia, la verdadera María dio un paso atrás y mirándome con unos ojos que parecían prenderse en fuego, pronunció algo que me congeló la sangre. «María, no solo eres un experimento, eres un reflejo». El silencio apretó la sala como un puño. Todos nos quedamos clavados, mirándola sin parpadear. Y en ese instante, un estruendo irrumpió del fondo de la casa, un grito desgarrador. Todos volteamos la cabeza automáticamente. La puerta del sótano, esa que nadie abre desde hace años, se abrió sola de golpe. De ahí salió un hombre, encorvado, la cara oculta bajo una capucha mojada con sudor. Pero lo peor no fue eso. Con sus manos temblorosas, levantó algo que brillaba con una intensidad enfermiza. Un espejo grande, antiguo, de marco dorado y tallado, tan viejo que parecía respirar un secreto oscuro. Lo colocó frente a mí lentamente, con una cara que mezclaba terror y resignación. «Mírate», dijo con la voz entrecortada. «La verdad aún no la has visto». El espejo reflejaba mi figura, pero no era mi imagen la que aparecía. Era otra, más joven, más viva, demasiado real. La cara que me devolvía el cristal no era la mía. Era la verdadera María, la que creía muerta, pero también era Antonella. Sentí que un cuchillo me atravesaba el pecho en ese segundo. La mujer frente a mí se desvanecía, mientras la imagen del espejo seguía ahí, burlona y despiadada. Antonella y yo éramos la misma persona, en cuerpos diferentes, quizá la misma alma atrapada en dos vidas, divididas por un tiempo que no entendemos. Las piernas me fallaron y caí de rodillas. Mi respiración se hizo cortante, mi garganta apretada. Parecía que mi corazón iba a explotar. Pedro corrió hacia mí, con los ojos inmensos y húmedos. «Esto no tiene sentido». «Explícame algo, por favor», gritó con un temblor en la voz, casi suplicando. Pero ni Leonardo, ni la verdadera María, ni Antonella respondían. Sus miradas estaban clavadas en el espejo, como si dentro de ese cristal se escondiera la clave de sus pesadillas. De repente, el hombre encapuchado se quitó la capucha. El rostro pálido que apareció nos voló la cabeza a todos. Era Pedro. Pero Pedro no era Pedro. Sus ojos tenían un brillo extraño, un fuego que nadie jamás había visto. Su voz cambió, se hizo más grave, más profunda. «No somos lo que creemos», dijo, la voz retumbando en el salón. «Y este espejo no solo muestra imágenes. Pueden cambiar el pasado, manipular recuerdos, romper las máscaras que llevamos puestas». La sala quedó helada. La mujer que decía ser la verdadera María soltó un escalofrío y retrocedió, incapaz de creer lo que escuchaba. Entonces, la luz del espejo comenzó a parpadear, lanzando reflejos como cuchillas que cortaban el aire. Y en ese momento, la voz de Leonardo se rompió, temblando. «Todo esta mentira fue un experimento para borrar la memoria, para crear una familia ideal que nunca existió. Mi mente trataba de armar las piezas, pero solo caían pedazos rotos, agujeros negros sin respuestas. Todo esto daba vueltas como un torbellino de locura, de ciencia y de secretos que nadie debía saber. Estábamos atrapados en una especie de cárcel invisible, una cárcel construida con identidades robadas y vidas partidas. Y yo no sabía si era María, Antonella o solo un reflejo perdido en el tiempo. Justo cuando sentí que ya no podía soportar más, el espejo lanzó un brillo cegador que,
Y antes de que pudiera cerrar los ojos, escuché una voz grave y distorsionada que salía del cristal. El juego acaba de comenzar. Un silencio sepulcral cayó y todo quedó suspendido en esa oscuridad. El miedo y la confusión se mezclaban, dejando solo una pregunta hiriente latiendo en mi pecho. ¿Quién demonios está jugando con nuestras vidas? ¿Y hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para recuperar la verdad? El espejo se quebró en un estruendo seco, y con él se rompió también la fragilidad del poco mundo que habíamos conocido hasta ese momento. Nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Y yo, con la piel erizada y el alma vacía, solo pude susurrar al vacío. ¿Quién soy yo en realidad? ¿Y quién diablos me está mirando desde el otro lado? La habitación quedó congelada. El espejo roto en el suelo. Los fragmentos brillaban como cuchillos. Y el eco de esas palabras, el juego acaba de comenzar, latía fuerte en mi pecho. Como un puñal que no me dejaba respirar. Me apoyé Pedro con los ojos clavados en mí, buscando una chispa de sentido que ahora parecía imposible. Leonardo jadeaba, hundido en la oscuridad de su culpa. Antonella no sabía si llorar o gritar. Y la mujer, la supuesta verdadera María, se desvanecía por momentos, como si fuera humo escapándose entre los dedos. Fue entonces cuando mi celular vibró. No era normal que sonara en medio de ese caos, así que en ese instante llamó toda mi atención. Lo saqué del bolsillo con manos que temblaban tanto que costaba sostenerlo. En la pantalla, un nombre que me heló la sangre. María. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí, el aire se cortó en pedazos. La llamada entrante no era de teléfono, era un video en vivo, desde un lugar desconocido, oscuro, donde solo se veía una silueta difusa. Pero entonces la voz llegó clara, directa, estrujándome el alma. La verdad que buscas no está aquí. Nadie es quien cree ser, susurró la figura mientras una sombra cruzaba detrás de ella. Y María ni siquiera existió. Un coro de murmullos recorrió la sala. El video avanzaba y la cámara temblaba, mostrando fragmentos borrosos de habitaciones que reconocí. Fotos viejas, documentos y luego una revelación que me hizo soltar el teléfono con un golpe seco. Aparecía una niña, pequeña, con los ojos grandes y la sonrisa rota. La reconocí porque me vi en ella. Pero la niña no era ni María, ni Antonella, ni siquiera Pedro. Era alguien más, alguien implacable. Y entonces la voz volvió, quebrada y urgente. Él la tomó, mi padre. Pero no solo de aquí. Viajaron, escondieron, borraron. Esta familia es la fachada perfecta para un experimento, para esconder a la verdadera María. ¿Qué? Fue el grito seco de Leonardo, que perdió el equilibrio y cayó contra la pared. ¿De qué estás hablando?, pidió Pedro, con la voz destrozada. ¿Quién es ese él? ¿Quién la tomó? Pero la figura del video solo agachó la cabeza, y justo en ese instante la luz se apagó otra vez, más fría y larga que antes. Un silencio absoluto nos envolvió, y entonces un grito terrible, desgarrador, atravesó la oscuridad. Era la mujer, la que sostenía el abrigo, que de repente comenzó a convulsionar en el suelo. Sus ojos, ahora vidriosos, miraron hacia mí con acusación. No es solo un experimento, no solo soy yo, jadeó con desesperación, tocándose el pecho con manos torpes. Somos todos clones, copias. No somos humanos. El corazón se me paró. El desconcierto estalló en la sala. Gritos, caos, gente retrocediendo, chocando. Pedro se me acercó tambaleante, temblando mientras me agarraba del brazo, como si quisiera anclarme a algo real. ¿Qué significa eso?, me preguntó, con lágrimas surcando su rostro. ¿Yo no soy tu hijo? ¿Y tú? ¿Quién eres? Pero incluso antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió violentamente y entró un grupo de personas con batas blancas y rostros duros, cargando dispositivos extraños y cámaras. Vociferaban órdenes, apartando a todos con autoridad. «Esta locura termina ahora», dijo uno de ellos con voz firme. «Todos ustedes están siendo monitoreados. Esta familia es un experimento genético avanzado. Ustedes no conocen la realidad.
porque no se supone que deben conocerla. Observarlos irrumpir en nuestra casa fue como ver caer el último muro de seguridad que creíamos tener. No solo nuestras vidas, sino nuestras identidades parecían papel mojado. Y justo cuando pensé que el mundo ya no podría girar más rápido, Leonardo se acercó al grupo, con el rostro perdido y suplicante. No, por favor. Hay algo que deben saber. No son solo copias. Soy un híbrido, y ustedes también. Su voz se quebró, y la multitud entera giró para mirarlo. El miedo me congeló. Híbrido. ¿Qué demonios significaba eso? Y entonces, como si alguien activara otra bomba en medio de esa locura, un hombre pequeño apareció desde las sombras del pasillo. Se quitó la capucha con manos temblorosas. Estábamos en medio de un experimento monstruoso, donde la verdad era solo otro juego, y nosotros las piezas sacrificables. Algo dentro de mí se rompió del todo. Miré a Pedro, a Leonardo, a Antonella, a la mujer que decía ser María, y supe que a partir de ahora, nada ni nadie podría confiar en la realidad que creíamos tener. El verdadero infierno apenas comenzaba. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La sala parecía un museo de pesadillas, congelada en ese instante donde la locura y la verdad se chocaban como dos trenes fuera de control. Yo estaba apoyada en la pared, con las manos temblando, sintiendo que el pecho me explotaba. Pedro me miraba con esos ojos que ya no entendían nada, como si de repente se derrumbara toda su realidad. Y la mía, claro, a pedazos contra el suelo. Y entonces el tipo pequeño, el supuesto original, levantó la mano. Quiso hablar, pero justo cuando abrió la boca para decir algo más, la luz parpadeó violentamente, volvió a fallar y luego, la casa entera quedó en completa oscuridad. Un grito se perdió en la noche antes de que pudieras pensar qué hacer. El caos fue inmediato. Por todos lados se escucharon golpes, respiraciones aceleradas, pasos que se alejaban y otros que corrían hacia arriba o hacia abajo. La puerta principal se cerró de golpe, con un estruendo que sacudió la casa. Y en medio de ese torbellino, mi corazón se empezó a hundir cuando una voz ronca, tirada, llamó mi nombre con desesperación. María, no confíes en nadie más, ni siquiera en ellos. Di un paso tembloroso hacia la oscuridad, intentando encontrar el origen de la voz, pero nada, solo un eco que reverberaba dentro de mi cabeza. Cuando la luz volvió, solo un espejo quedó colgado en el lugar donde había estado roto. Pero era diferente. No estaba roto ni viejo, brillaba, extrañamente vivo. Y ahí, frente a todos, apareció algo imposible. La silueta de la mujer que llamaban la verdadera María comenzó a distorsionarse y encogerse. Su piel, su rostro, sus ojos, todo empezó a cambiar, como si estuviera deshaciéndose. Y al mismo tiempo, en el reflejo del espejo, apareció alguien más. No era ni María, ni Antonella, ni yo. Era un hombre. Pedro parpadeó sin entender. Leonardo retrocedió como si el aire se le hubiera vuelto ácido. La mujer se desplomó y dejó de existir en carne. Pero dentro del espejo, ese hombre tomó su lugar con una sonrisa fría y aterradora. Y entonces habló, pero no con voz humana. Lo que salió fue un susurro que no parecía de este mundo, lleno de ecos distorsionados. Ustedes han sido simplemente piezas en mi juego. El corazón se me frenó. La sangre se me congeló en las venas. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Supliqué, casi sin voz. Pero el hombre reflejado sonrió, y sus palabras me desafiaron hasta la médula. Susurros que infiltraban el aire, un secreto que explotaba sin permiso. Pedro gritó, se llevó las manos a la cabeza, temblaba. Leonardo abrió la boca, pero nada salió. Antonella empezó a llorar, como si el mundo se le estuviera cayendo encima. Y yo sentí que ese espejo no mostraba solo respuestas. Mostraba lo que nadie estaba listo para admitir, que nunca hubo un verdadero nosotros, que todo, cada mentira, cada sufrimiento,
cada amor y traición, fue una invención, un recuerdo robado, un sueño falso. Y la peor pesadilla acababa de despertar. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto?, pregunté, con la voz rota y apagada. ¿Quién carajos somos? El reflejo en el espejo se desvaneció lentamente, y en un último destello dejó caer una frase que me atravesó como un rayo. Ustedes son fragmentos de mi locura. La casa volvió a quedarse en silencio. Solo el eco de una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién diablos es ese hombre? ¿Y por qué su locura les dio vida a nosotros? Miré a Pedro, a Leonardo, a Antonella, y supe que esa pregunta, esa sombra, nos iba a perseguir para siempre. Porque lo que creímos familia, en realidad no existía, y lo peor es que tampoco sabíamos quién iba a pagar el precio final de este delirio. El silencio me aplastaba. Mis piernas comenzaron a temblar como si dejaran de sostenerme. Pedro estaba allí, demasiado perdido, mirando ese espejo que había estallado en 1000 pedazos y ahora lucía intacto, casi vivo, como si respirara. Leonardo se aferraba a la pared, jadeante, como si la culpa le aplastara los pulmones. Antonella lloraba sin consuelo, y la mujer, la verdadera María, desaparecía lentamente, como un suspiro roto, y en medio de todo, el frío de aquel hombre reflejado, la voz retumbante recordándome que éramos solo fragmentos, ecos de alguien que había roto nuestras vidas. Pero entonces algo sucedió. De repente, la luz titiló violentamente y se apagó. La oscuridad cayó con un peso brutal, casi insoportable. Sentí que todo a mi alrededor se deslizaba hacia un abismo sin fondo. Mi respiración se aceleró. Mi corazón golpeaba salvaje. La casa quedó envuelta en un silencio que helaba la sangre, hasta que un estruendo gutural rompió el aire. «No», manifestó la voz ronca, rota, con un matiz que me clavó el alma en el pecho. «No soy un experimento». Sus palabras cortaron la desesperación como un cuchillo sin filo, confusas pero urgentes, y con un brillo que no podía ser humano. La silueta del hombre reflejado comenzó a distorsionarse hasta volverse nítida, tangible. Me quedé sin aliento cuando reconocí esos ojos, esos malditos ojos que eran los míos. El espejo volvió a brillar, pero ahora no reflejaba. Era una ventana hacia otro lugar, otro tiempo, y en ese instante la verdadera María reapareció. Pero ya no era ella quien hablaba. Fue la imagen de mí misma, viva y desnuda, la que rompió el silencio con voz temblorosa. «María, no eres solo un reflejo, eres la original». Las lágrimas se me secaron, la garganta se me cerró. Pedro jadeó al borde del colapso, y Leonardo retrocedió, como si algo invisible le hubiese empujado. «¿Qué?». Logré respirar. «¿Cómo es posible?». La imagen de mí en la ventana resultó ser un recuerdo vivo, un archivo oculto que nadie quiso mostrar. Y entonces, la verdad más desgarradora golpeó con fuerza brutal. «Todo lo que viviste aquí no es la realidad». La voz, ahora cálida y segura, me penetraba como miles de agujas. «Tú no eres la víctima, sino la arquitecta. María, fuiste quien ordenó todo este caos». Mi cuerpo tembló, el frío me paró la sangre. Sentí un nudo en la garganta que casi me impidió hablar. «¿Yo?», susurré, como si hubiera perdido el sentido. Pero el reflejo no dudó. «Tú inventaste a esta familia, esta historia, con cada lágrima y trauma, cada secreto, cada mentira que creíste que te destruyó, fuiste tú quien lo sembró». Mis ojos se abrieron como platos. La sala se llenó de murmullos ahogados. Pedro me miraba con esos ojos grandes llenos de horror. Leonardo parecía estar a punto de caer sin fuerzas, y Antonella se aferraba a mí con desesperación y miedo. «¿Por qué?», supliqué, sintiendo que mi realidad se venía abajo por completo. «¿Por qué?». Fue entonces que el hombre encapuchado salió del fondo, y esta vez su voz fue clara, firme, implacable. «Porque tú, María, eres la mente oculta».
Un experimento dentro del experimento. El verdadero creador de este mundo roto. Mis piernas cedieron. Caí al suelo. El corazón me latía violento, desnudo, sin defensa. Todo lo que has visto, vivido, sentido, dijo, señalando el espejo, son recuerdos plantados para mantenerte atrapada, para que sigas aquí, en este laberinto de identidades. Un golpe seco resonó cuando justo entonces Pedro gritó, «¡Mamá!», y me abrazó con fuerza, como si con ese gesto pudiera salvarnos a todos. Pero no pude ya sostenerme, y en la negrura absoluta que invadió la casa, comprendí algo aterrador. La María que creíamos conocer, la que contó esta historia hasta ahora, no era la verdadera, ni yo tampoco. Había otra dimensión, otra verdad oculta, y yo era solo un pedazo de algo mucho, mucho más oscuro. Un suspiro quedó suspendido en la oscuridad y salió apenas como un susurro. No somos ninguno de nosotros, somos sombras en la mente de María. La luz volvió, cegadora, y el reflejo en el espejo, la imagen de mí original, empezó a desvanecerse. Con la voz rota, apenas audible, sentí que me escapaba la última chispa de certezas. Entonces, ¿quién soy? ¿Yo? Y mientras la pregunta rebotaba en las paredes, Pedro se acercó, con los ojos abiertos de par en par, y dijo con desesperación, «No importa quién seas, mamá, aquí seguimos, y te encontraremos». Pero yo solo pude sentir que todo se quebraba de nuevo, y que ahora el juego apenas comenzaba, desde un lugar distinto, más profundo y aterrador. ¿Quién era realmente yo? ¿Y qué precio pagaríamos para descubrirlo? No lo sabía, pero tenía miedo, mucho miedo. El silencio me aplastaba, una presión insoportable en el pecho. Miré a mi alrededor y vi los rostros desencajados, perdidos. Pedro temblaba, su mano buscaba la mía como un ancla. Leonardo estaba hundido en su culpa, casi invisible. Antonella no podía contener las lágrimas, aferrada a un hilo de esperanza. Y yo solo sentía cómo el mundo se desmoronaba bajo mis pies. La mujer que decía ser la verdadera María ya no estaba. Se había desvanecido en ese extraño juego de reflejos y sombras. Solo quedaba el espejismo de lo que creemos, la casa que parecía una prisión de identidades robadas. Y entonces él habló, el hombre del reflejo, la voz que lava la sangre. Ustedes son fragmentos, piezas de una locura más grande. Una marea de miedo me arrastró, y en esa ola negra sentí que no había escapatoria, pero no podía rendirme. Pedro me miraba con esa mezcla imposible de dolor y amor. «Mamá, ¿qué hacemos ahora?» A pesar del temblor que me atravesaba los huesos, tomé su mano con firmeza. «Seguiremos buscando», le susurré, porque si algo entendí en toda esta pesadilla es que la verdad es un laberinto del que no hay salida sencilla. Las luces se apagaron, dejando solo un brillo débil que nos envolvía como una promesa a medias. Sabíamos que no había respuestas claras, que esta familia no era la que creíamos, que todos éramos sombras de alguien que nos manipulaba, que el dolor era real, pero también la esperanza. No era el final, era un nuevo comienzo, incierto, oscuro, pero aún con vida. Y justo cuando pensé que podía caer en la locura total, escuché un murmullo de fuerza. «Juntos, aunque sea en esta oscuridad». Eso fue todo lo que necesitaba para levantar la cabeza y enfrentar el abismo que nos esperaba. Pero déjame decirte algo con toda claridad. No puedes perder detalle de lo que viene. Este no es un cierre cualquiera. Necesitas suscribirte ahora mismo. Sí, ya. No dejes que otro mensaje desaparezca en la nada. Esto apenas empieza. Aplasta ese botón de like ahora. Así ayudas a que estas historias increíbles sigan llegando y no caigan en el olvido. Hazme un favor gigante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, tus teorías, todo lo que sientes. Tu voz es la que da vida a esta comunidad. Y por último,
comparte este video al instante con al menos 5 personas que necesitan saber cómo terminó este verdadero caos. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. Porque te lo juro, lo que viene nos va a dejar sin aliento. ¿Estás listo para la próxima vuelta? Aquí, donde la verdad y la locura apenas comienzan a rozarse.